Buenos días. Vamos a dar inicio al desarrollo de Ginecología 1. En la primera parte, bueno, yo le llamo parte A, vamos a desarrollar anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino, regulación del eje hormonal sexual femenino, anomalía del ciclo sexual y síndrome de ovario poliquístico. Vamos con la primera parte, anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Tienen que manejar un poco de embriología si quieren hablar de anatomía y de fisiología. Si ustedes dominan esta parte, van a poder resolver muchas preguntas, entender muchas patologías, ¿no? Sobre todo congénitas. Tienen que recordar en la parte embriológica un punto importante, el periodo indiferenciado y diferenciado, ¿no? El periodo indiferenciado es antes de la 7ª semana de vida intrauterina, antes, de la 6ª semana para abajo. ¿Ok? Hasta ahí no se puede saber si el embrión va a ser masculino o femenino histológicamente. Sí, genéticamente, pero no histológicamente. En un primer instante hay el desarrollo de las crestas genitales, que vendrían a ser estas protuberancias cuando cortan transversalmente el embrión, ¿no? Constituida por epitelio celómico peritoneal, visceral, revestido, todo ese revestimiento, y las células germinativas primarias, que vendrían a ser estos puntos rojitos, acá, ¿no? Con su mesénquima, etc. Entonces, eso es lo que constituye la cresta genital, que posteriormente va a desarrollar lo que es el ovario del testículo, dependiendo de la carga genética que tenga este embrión. Y paralelamente a estas crestas genitales tenemos al costado los cordones sexuales primarios, que en un inicio, antes de la 7ª semana, están presentes los dos, tanto el conducto paramesonéfrico y mesonéfrico, ¿no? El conducto de Golf o de Müller, ¿ok? Entonces van a tener los dos conductos desarrollados hasta la 6ª semana. Después de la 7ª semana, cuando ya empieza el periodo diferenciado, uno va a regresionar y el otro va a desarrollar, dando origen a los genitales internos, tanto masculinos como femeninos. ¿Ok? Entonces es el mismo esquema anterior, ¿no? Para que se ubiquen en la mitad de un embrión, partido por la mitad, acá vamos a ver las crestas genitales, a ambos lados, bilateralmente. Por acá en medio vamos a ver lo que viene a ser la vesícula vitelina en la ecografía, ¿no? Que va a generar el intestino, ¿ok? Y es en esta zona donde se genera y se da inicio a las células germinales. Estas células germinales, ¿no? Que se originan a este nivel van a migrar por el epitelio celómico hasta localizarse, en el sentido de las flechas, en las crestas gonadales. Aquellas que alcancen estas crestas gonadales son las que van a persistir en vida. Y aquellas que se quedan en el camino van a morir por apoptosis. O sea, todo está recontra programado y sincronizado. Por aquí abajo vemos la cloaca, la cual se va a dividir en dos, dando origen a al seno urogenital, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos el mesonefros, este vendría a ser el conducto paramesonéfrico. Entonces, en la 4ª semana, ¿qué tenemos ya desarrollado? Los conductos de Wolff y los túbulos mesonéfricos. Es lo primero que se desarrolla en la 4ª semana. En la 5ª semana, todavía estamos en el periodo indiferenciado, desarrollan los conductos de Müller. Entonces, en la 5ª semana hasta la 6ª semana, tenemos ambos conductos desarrollados en el mismo embrión. La cloaca que les había indicado en el esquema, ¿no? Se tabica en la 5ª semana formando los dos senos, seno anorrectal y el seno urogenital. ¿Ok? Recuerden que el seno urogenital tiene la porción vésico-uretral, ¿no? Por eso contribuye al desarrollo de la vejiga y de la uretra, una porción pélvica y una porción fálica. Las células germinativas primordiales se observan al inicio de la 4ª semana en el saco vitelino, como les había mencionado. Y eso fue pregunta examen, me acuerdo. No se olviden que ahí se originan. Estas migran a lo largo del mesenterio dorsal hacia los rebordes gonadales. A la 6ª semana penetran el mesénquima y se unen con los cordones sexuales primarios. Aquellas que se quedan en el camino, no se olviden que por mecanismo de apoptosis desaparecen, ¿no? Entonces ya estamos en la 6ª semana, estamos en el último momento del periodo indiferenciado. Eso es lo que estaba mencionando, más o menos. Aquí está las células germinativas, estos circulitos que están aquí, que migran y se depositan en las crestas gonadales, ¿no? Acá tienen el conducto paramesonéfrico y el conducto mesonéfrico. Estas crestas se hacen más prominentes y en el mesénquima es donde se depositan las células germinativas primordiales,
¿no? Constituyendo lo que va a ser en el futuro la gónada. La gónada. Entonces, ya entrando, poco antes de la séptima semana, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ya formada la cresta gonadal, ¿no? Que tiene un carácter bipotencial, es decir, que esta cresta puede diferenciar una gónada masculina o femenina, dependiendo de la carga genética, ¿no? Para varón y para mujer, para femenino. Paralelamente tenemos los dos conductos de Müller y de Wolff. Cada uno es unipotencial, o sea, Müller solo va a desarrollar estructuras femeninas y Wolff estructuras masculinas. Son unipotenciales, no pueden ser ni uno ni otro, solamente uno de ellos. Y por abajo el seno urogenital, que es bipotencial, porque nos va a generar los genitales externos masculinos y femeninos. O sea, puede ser para uno o para otro, por eso es bipotencial. Recuerden, cresta gonadal y seno urogenital bipotenciales y conducto de Müller, conducto de Wolff unipotenciales. Ahora, aquí viene lo bueno. La cresta gonadal es lo que nos da el hito, el inicio del asunto. ¿Quién define si la cresta que es bipotencial se va para testículo u ovario? Los genes, ¿no? Y ahí tienen un montón de genes que hacen un balance y dicen, oye, desarrollate a testículo, desarrollate a ovario. Y los más importantes es el gen SRY localizado en el brazo corto del cromosoma Y, ¿no? El sexo masculino, XY, entonces va a generar un testículo, ¿ok? Y si es XX, no va a tener este gen SRY y la ausencia de este gen va a ser de que la cresta gonadal se diferencie hacia ovario. Bueno, los otros genes no creo que sean importancia que lo aprendan. En el caso de los residentes, el SOX9 y el DATS, por ahí está el DATS, DATS1, ¿no? Son genes que también se les ha preguntado en un momento. Entonces, vayamos primero al sexo masculino. Imagínense de que tiene toda la carga genética, el gen XY tiene el gen SRY, el cromosoma XY, el gen SRY, entonces esta cresta gonadal se ha diferenciado a testículo. El testículo tiene un conjunto de células, que no viene al caso, pero deben aprenderse dos, ¿no? La célula de Sertoli, que son las de soporte, y las células de Leydig, que son las intersticiales. No se olviden que Sertoli está en los conductos, ¿no? Dándole el soporte, nutrientes y desarrollo de los espermátides, a espermatozoides. Sertoli tiene la función también de secretar una hormona llamada hormona antimülleriana. ¿Qué función tiene la hormona antimülleriana? Hace su efecto en el conducto de Müller, haciendo que regresione. Como su nombre lo dice, antimülleriana, Müller no desarrolles, lo regresiona. ¿Ok? Entonces las estructuras que derivan del Müller no van a desarrollar. Dentro de ellas tenemos las trompas, el útero y el tercio superior de la vagina. Müller no desarrolla Müller la mujer. Recuerde Müller M de mujer. Y por otro lado, intersticialmente en el testículo tenemos la célula de Leydig, que estas células, que son eosinófilas, como están dibujados en el esquema, lo que van a hacer es producir testosterona. Esta testosterona hace efecto a nivel de los receptores androgénicos localizados en distintas partes del cuerpo de la mujer o del hombre, ¿no? Los conductos de Wolff tienen receptores de testosterona, entonces al hacer su efecto van a desarrollar estos conductos. ¿Y qué genera los conductos de Wolff? El epidídimo, conducto deferente y las vesículas seminales. Parte de las estructuras básicamente es conductos del tracto genital masculino interno. Paralelamente, la testosterona sufre por la 5-alfa reductasa, transformándose en dihidrotestosterona. Como dihidrotestosterona tiene efecto en los receptores androgénicos a nivel del seno urogenital, haciendo de que el seno urogenital desarrolle todo lo que es genital externo masculino, ¿no? Pene, escroto, rafe medio. Ojo que ese escroto no testículo, el testículo es otra cosa completamente distinta, ¿no? Eso viene de la cresta gonadal, mientras que los genitales externos masculinos derivan del seno urogenital por estímulo de la dihidrotestosterona. Entonces así tenemos el desarrollo de los genitales masculinos, tanto internos, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, como externos, seno urogenital, pene, falo, ¿no? Rafe medio y escroto. Y bueno, y la gónada que está derivada de la cresta gonadal. Ustedes juntan esto y ya tienen ahí a un varón.
Por otro lado, si vemos que hay ausencia del gen SRY, o el balance genético da para una mujer, digamos, entonces hay ausencia de testículo y esta cresta gonadal se diferencia a ovario. Este ovario carece de células de Sertoli, carece de células de Leydig, como lo que están presentes en los testículos. Entonces va a haber distintas respuestas hormonales o por factores. Como no hay Sertoli, no hay hormona antimülleriana. Entonces, como no hay antimülleriana, Müller desarrolla, por ausencia del factor inhibidor antimülleriano, el conducto de Müller desarrolla. Entonces da origen a estructuras genitales internas femeninas, dentro de ellas trompa, útero y tercio superior de vagina. Por otro lado, al no haber células de Leydig, no hay testosterona, ¿no? Que sí lo había en el testículo. Al estar ausente la testosterona, conducto de Wolff no desarrolla, porque Wolff necesita la testosterona para que desarrolle estructuras masculinas internas. Como no hay testosterona, no desarrolla y regresiona. Entonces en la mujer predomina el desarrollo de Müller sobre Wolff. Como no hay testosterona, tampoco va a haber dihidrotestosterona. Entonces la ausencia de la dihidrotestosterona va a originar, por ausencia de esta, que el seno urogenital se diferencia a genitales externos femeninos. ¿Ok? O sea, clítoris, labios mayores, labios menores. Y dos tercios inferiores de vagina. O sea, tracto genital femenino externo y 2 tercios inferiores de vagina. El tercio superior, no se olviden que se lo dan conducto de Müller. El tercio superior de la vagina y los 2 tercios inferiores te lo va a dar el seno urogenital. En fin, vamos a hacer un urogenital. No se olviden que el sexo masculino va a dar origen a la vejiga, la uretra y la próstata. En el sexo femenino, vejiga, uretra, la placa vaginal y el vestíbulo vaginal, la parte externa. ¿Ok? Del tubérculo genital en el varón origina el pene, lo que en la mujer es el clítoris. Los pliegues uretrales en el varón origina el rafe medio, lo que en las mujeres vienen a ser los labios menores. Y los pliegues genitales en el varón va a originar el escroto, lo que en las mujeres vienen a ser los labios mayores. Estos pliegues genitales también tienen el nombre de repliegues o pliegues labioescrotales, ¿no? Cuando lean varios libros van a tener otro nombre. De tal forma que aquí se resume, este es en el periodo indiferenciado, tubérculo genital, el falo, membrana urogenital, ¿no? Entonces, si se va para masculino, por la presencia de ¿quién? ¿De quién? Dihidrotestosterona. Entonces, el falo va a desarrollar lo que va a ser pene, ¿ok? Luego aquí lo que va a ser rafe medio, ¿no? Y los escrotos. En la mujer, la ausencia de la dihidrotestosterona va a hacer de que el falo se transforme en clítoris, lo que va a originar rafe medio en el varón, en la mujer va a ser labios menores, y lo que va a ser escroto en el varón vendría a ser los labios mayores en la mujer. ¿Ok? Hasta ahí lo que es embriología. Creo de que ya lo he hecho más resumido, no se puede ya más. Si entienden esto, van a entender muchas patologías como síndrome Rokitansky-Kluster-Hauser, como síndrome de Morris, o feminización testicular, etcétera, etcétera. Ahora vamos un poquito a la anatomía propiamente de la mujer femenina. Vamos a hacer la parte resumida y clínica, que es lo que más les interesa a ustedes. Tenemos 3 planos en piso pélvico. Piso pélvico tiene que manejarlo bien para cuando revisen el tema de distrofia genital, incontinencia urinaria, etcétera. El plano más profundo está dado por el diafragma pélvico, constituido por 2 estructuras, el músculo, el famosísimo músculo elevador del ano y el isquiococcigio, o coccigio, simplemente coccigio. Cuando lo lean, lo van a encontrar como isquiococcigio o simplemente coccigio. El elevador del ano tiene 3 fascículos, que ahora lo vamos a ver. En el plano medio vamos a encontrar en forma más anterior el diafragma urogenital, constituido principalmente por el músculo transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. El transverso profundo y el esfínter de la uretra. Y el plano más superficial, ahí tenemos el esfínter del ano, el transverso superficial del periné, encima del profundo, el músculo isquiocavernoso y el bulbo cavernoso, que vendría a ser esto de acá. ¿Ok?
Sobre esa parte siempre preguntan, ¿no? En la episiotomía, por ejemplo, ¿qué músculos o qué estructuras se comprometen? Entonces, le pueden poner aquí el cuerpo perineal, rafe medio, transverso superficial, transverso profundo y el bulbo cavernoso. Lo que nunca debe involucrarse es el esfínter anal ni el isquio cavernoso, obviamente, ¿no? Y siempre en las alternativas le ponen el isquio cavernoso como excluyente. El cuerpo perineal es esa estructura de acá, es el espacio comprendido entre la horquilla posterior vaginal y el ano. Entonces, ¿qué estructuras comprenden el cuerpo perineal? Y eso fue pregunta de un examen. Ahí tenemos el rafe medio, lo repito de nuevo, el transverso superficial, el transverso profundo, el bulbo cavernoso, ¿ok? Y el esfínter anal, también involucra el rafe medio. Hay algunos fascículos del elevador del ano que vienen del plano profundo, que vendría a ser estos músculos de acá, que se insertan también en el cuerpo perineal. ¿Ok? Sobre todo fascículos del pubo coccigio y del pubo rectal. Entonces, el plano profundo, no se olviden, diafragma pélvico. Como les había mencionado, el diafragma pélvico lo constituyen músculos y fascias. ¿Ok? Y aquí dentro de la fascia, la más importante es la fascia endopélvica, que es una estructura de soporte importantísima en lo que es piso pélvico. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la cuestión de músculos, habíamos hablado, encontramos al famoso elevador del ano y al coccigio o isquiococcigio. ¿Ok? Isquiococcigio o coccigio simplemente, así lo van a encontrar en los libros. Es lo mismo. Y el elevador del ano constituye sus tres fascículos, el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio. No se confundan iliococcigio con isquiococcigio. ¿Ok? Iliococcigio es parte del elevador del ano y el isquiococcigio es aparte, fuera del elevador del ano. Ambos constituyen diafragma pélvico, junto con la fascia endopélvica, las fascias. Entonces, aquí en el esquema, para irnos ubicando, ¿cómo se llama este músculo? Rapidito, a ver. Isquiococcigio, bulbo, muy bien, bulbo cavernoso, el transverso, superficial, el profundo que está por debajo, el rafe medio, el esfínter anal, acá tenemos la uretra, el vestíbulo vaginal, el clítoris por acá adelante, el capuchón del clítoris, por acá abajo, plano profundo, el elevador del ano, todo eso que viene desde aquí, todos esos fascículos, hasta este grande de acá. Aquí están los tres fascículos, el pubo coccigio, que va desde el pubis en el plano profundo hasta el coxis, pubo coccigio, dándole la vuelta en U así, el pubo rectal, que va del pubis al recto, y ahí muere, no llega al coxis, sino en el recto queda, y el fascículo iliococcigio, del ilio al coxis, iliococcigio. Entonces todo esto en U es el elevador del ano. Bueno, para que se vayan ubicando un poquito, cuando hablen de aparato reproductor femenino tenemos la parte interna y la parte externa. La parte interna ya hemos visto el desarrollo de las gónadas, ya hemos visto las vías genitales, yo le llamo la tubería femenina, que va desde la trompa, bajando por el útero y llegando hasta la vagina, ¿no? Entonces recuerden de que esta tubería femenina o estas vías genitales internas femeninas tienen como primordios ¿a quién? ¿Ya lo hemos visto? ¿Quién? A ver, fijen ahora, si no, ¿para qué están acá? Muy bien, conducto de Müller y por abajo, seno urogenital, ¿no? Conducto de Müller, trompa, útero y tercio superior de vagina, y seno urogenital, 2/3 inferiores de vagina y todo lo que es la parte externa de la vulva, ¿ok? Entonces no se olviden, porque aquí las patologías una cosa es que esté afecto el ovario y otra cosa es que esté afecto las estructuras viales, ¿no? Las vías genitales, los conductos. Y otra cosa es la vulva, la parte externa. Este también es urogenital, junto con 2/3 de vagina. A ver, rápidamente, esto ya es sencillo, el útero es un órgano piriforme, ¿no? Las dimensiones clásicas son de 6 a 8 longitudinal centímetros, 4 de AP y 3 de transverso. El volumen uterino es importante que lo recuerden, de 30 a 90 centímetros cúbicos. Cuando midan el volumen uterino y esté por debajo de 30 es hipotrofismo,
o cuando midan por arriba de 90, busquen patologías como adenomiosis, miomatosis, etcétera. A nivel del istmo es la unión del cuerpo y cuello, ¿ok? El istmo es la unión, es una línea entre el cuerpo y cuello uterino, que en la gestante se transforma en segmento. Y el segmento ya es una franja de casi 3 centímetros, que es pobremente vascularizado, y justamente donde hacemos la incisión en la cesárea, porque no sangra. Es pobre la vascularización a este nivel y es bastante delgado. El ángulo que forma cuerpo con cuello, 120 grados, 120 grados, ¿no? La posición fisiológica, la más frecuente, digamos, es la anteverso, anteflexión. Anteverso, anteflexión, anteverso flexo, ¿no? Resumiéndolo, anteverso flexo. Recuerden de que la flexión no es más de que el ángulo que forma el cuerpo con el cuello. Flexión, el útero está flexionado. Y versión es la relación de todo el útero en relación con la vagina. ¿Ok? Entonces, si está doblado para adelante, anteflexo; si está doblado para atrás, retroflexo. Y si todo el útero está inclinado hacia adelante en relación al eje vaginal, anteverso; y si está para atrás, retroverso. ¿No? Entonces ustedes pueden tener una combinación: anteverso, retroflexo; anteverso, anteflexo; retroverso, retroflexo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el más frecuente en la mujer? Anteverso, anteflexo. Los ovarios, órganos muy pequeños pero sumamente importantes, son las gónadas femeninas. Son dos, bueno, ya lo conocen ustedes. El volumen también no se olviden, igual que el útero, 3 a 9 centímetros cúbicos. En el útero es 30 a 90, en el ovario es 3 a 9. Cuando están por debajo de 3 centímetros cúbicos es un hipotrofismo ovárico, mujeres mayores ya de 45 a 50 años. Y cuando está más de 9 hay que descartar patologías como quistes, el famoso síndrome de ovario poliquístico, incluso es uno de los criterios de Rotterdam, el que tenga mayor o igual a 10 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces lo normal es de 3 a 9. Para evaluar ecográficamente el volumen ovárico debe hacerse siempre en la fase folicular temprana, es decir, los primeros días de regla, del primer al cuarto día de regla, no más. Si quieren evaluar volumen ovárico, sobre todo si buscan criterios de Rotterdam para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué no luego? Porque el folículo de Graf, a medida que crece, va a aumentar obviamente el volumen ovárico y me va a dar un falso aumento. ¿Ok? Por eso debe ser evaluado en estadios iniciales, en estadios basales, en la fase folicular temprana. Bueno, al nacimiento contiene cerca de 300.000 a 400.000 óvulos al nacimiento, de los cuales solo llegan a ovular entre 300 y 500 en la edad reproductiva. Ya vamos a ver cuántos óvulos empieza a tener la mujer en vida intrauterina, ¿ok? ¿A cuántos creen que llega la máxima cantidad de óvulos tener los ovarios en una mujer en la vida intrauterina? ¿Alguien tiene una idea? ¿1 millón? ¿Quién da más? ¿2? Doctora, ¿cuántos? ¿Sabes? Te quedas corto. Corto. ¿Por acá? ¿Sabes? ¿No saben cuántos óvulos han tenido sus ovarios alguna vez en su vida, chicas? Ya vamos a ver luego. Bueno, los ovarios tienen la función de, uno, óvulos, que estamos hablando, los gametos femeninos, la semilla femenina, y dos, las hormonas sexuales. O sea, es un órgano endocrino también. Autócrino, endocrino y parácrino, por todo lado. Entonces ya vamos a ver cómo más adelante. Secreta principalmente los estrógenos y la progesterona según la fase del ciclo. No se olviden que hay un ciclo ovárico, hay un ciclo uterino, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Vagina. La vagina no es más que es un músculo, bueno, yo le digo un tubo, tubo muscular dilatable. Generalmente tiene la longitud en edad reproductiva entre 8 y 12 centímetros de longitud. Se abre el exterior del orificio vaginal situado en la vulva, ya lo conocen eso. En su parte interna forma un manguito alrededor del cuello uterino, ¿no? O sea, el cuello uterino viene como un hocico de penca así, ¿ok? Y la vagina lo rodea, formando lo que se llama fornix. El fornix viene a ser ese fondo de saco vaginal, tanto anterior, posterior y laterales, en donde da la transición de cuello uterino, el exocervix específicamente, que tiene epitelio polistratificado escamoso, ¿ok? Y se une con el polistratificado escamoso de la vagina, ¿no? El epitelio es muy parecido, ¿ok? Es más, histológicamente no hay una delimitación, simplemente por anatomía nada más.
Y esta zona del fornix es el primer lugar en cuanto a al cáncer de vagina metastásico de cuello uterino. Recuerden de que el cáncer, eso lo van a ver en ginecología 3 creo, el cáncer de vagina primario es el más infrecuente del cáncer femenino. ¿Ok? El más frecuente del cáncer de vagina es el metastásico de cuello uterino, el que se prolonga por contigüidad, ¿no? Bueno, y la vagina es el órgano de la cópula, ¿no? Recibe la cópula. Un poquito de relación para que ya recuerden cuando hablen de distopia genital, la famosa clasificación de Baden, el Lucher, por delante de la vagina tenemos la uretra, la vejiga, por arriba, la porción apical, tenemos el útero y la porción del fondo saco vaginal posterior, que por dentro vendría a ser el fondo saco de Douglas. Ojo que el fondo saco de Douglas no es esto, sino es por dentro, es un concepto intraperitoneal, por dentro. Lo de acá vendría a llamarse solamente fondo de saco vaginal posterior. Se comunican con el fondo de saco de Douglas, son muy estrechos su relación. Localización de colpocentesis cuando quieren examinar algún contenido intracavitario. Por atrás tenemos el recto, ¿no? Y por acá el RAF en medio. Entonces en la nomenclatura de Baden, no se olviden la U, C, H, E, R y D, ¿no? Uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele y desgarro perineal crónico, el famoso Ucher. Lo que habíamos hablado en el diafragma pélvico, ¿no? Constituido por fascias y constituido por músculos, el elevador del ano y el isquiocochigio. En las fascias, lo más importante es la famosa fascia endopélvica. ¿Qué cosa es la fascia endopélvica? Es un tejido conectivo que tapiza todos los órganos pélvicos y le da soporte a las estructuras pélvicas, a los órganos pélvicos femeninos. Y forman parte también de la fisiopatología cuando hay debilitamiento de esta fascia endopélvica de la distopia genital o prolapso. Esta fascia envuelve todas las estructuras que ven aquí y conforman repliegues o condensaciones llamadas ligamentos. El ligamento ancho, el ligamento redondo, el útero sacro son condensaciones de la fascia endopélvica. ¿Ok? Acá tenemos, ¿no? Esto vendría a ser el mesometrio, porque está al costado del útero. El aquí vendría a ser mesosalpins, porque está al costado de las trompas. Y en la parte de abajo constituye el parametrio y los ligamentos cardinales que están por acá abajo con los úteros sacros constituyendo el parametrio. Y lo que está al costado de la vagina vendría a ser paracolpos. Paracolpos al costado de la vagina, parametrio al costado del útero. Ahí están los úteros sacros. Los ligamentos cardinales. Aprovecho este esquema para mencionar lo siguiente. Las estructuras más importantes de soporte del útero vienen a ser los ligamentos cardinales y los úteros sacros que van hacia atrás, que vendrían a ser estos de acá naranjas. ¿Ok? Vendría a ser las estructuras más importantes del ápex vaginal. O sea, cuando nosotros hacemos histerectomía, sacamos el útero, ¿ok? Entonces, esta vagina se puede caer, se prolapsa. Entonces, tenemos que fijar el techo de la vagina a algún lado. Entonces, el techo de la vagina lo fijamos al ligamento cardinal y al útero sacro. Y si ustedes me dan a escoger, doctor, ¿y cuál de las estructuras es la más importante? ¿Cuáles serían? ¿Con cuál te quedas? ¿Cardinal o útero sacro? ¿Cardinal? ¿Cardinal? Se van a prolapsar. Útero sacro. Los ligamentos uterosacros son los más poderosos elementos de sostén del útero y del techo de la vagina en el caso de que hagan histerectomía. En segundo lugar están los cardinales. ¿Ok? Entonces no se olviden, cuando saquen su útero, cuando sean ginecólogos algunos, si es que lo son, entonces amarran con su bicril su útero sacro primero y los cardinales de pasadita y le hacen una petsia, una sutura al techo de la vagina y para que la vagina no se prolapse. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en los niveles de Delancey, que también voy a desarrollarlo en esta parte. Ligamentos. Ahí tenemos el ancho, ya saben el ligamento ancho cuál es, ya lo vamos a indicar en un esquema. El redondo, que se origina en los cuernos uterinos y se insertan en los labios mayores femeninos. ¿Ok?
El ligamento uterosacro, como su nombre lo dice, se une del útero por atrás y lo fija el sacro, que es un hueso, ¿no? En la parte vaginal ahí tenemos el McEnroe. El ligamento de McEnroe o cardinal, que es lo mismo, ¿ok? Fija el cuello uterino lateralmente hacia la pelvis, ¿ok? Y la parte superior de la vagina, ¿no? El cuello y la vagina, la parte superior de la vagina. Y bueno, y acá tenemos la aponeurosis sacro-recto-vaginal de Denver y la lámina pubovesico-uterina. Los niveles de Delancey, eso sí preguntan, han preguntado ya en el examen, en un examen. Los niveles de Delancey no es más que una clasificación del nivel para ver qué estructura está comprometida en la distopia genital. Se clasifica en nivel 1, 2 y 3. El nivel 1 viene a ser la parte superior, o sea, estamos hablando a nivel de la vagina, ojo. La parte superior, ¿qué encontramos en la vagina? Encontramos el cuello uterino, por atrás está el recto, ¿ok? ¿Qué estructuras son más importantes? Ya los he mencionado. El complejo útero-sacro y cardinal. Y no se olviden que de estos dos, el útero-sacro es el más importante. ¿Y qué estructura de soporte? Soportan estas estructuras. El útero, el éntero también, o sea, el enterocele por el lapso del intestino, y en el caso de la cisterectomizada, la cúpula vaginal. El nivel 2, ya estamos un poquito más abajo en la vagina, un corte en la mitad de la vagina, vamos a ver un tubo que es la vagina, por atrás el recto y por delante la vejiga. ¿Qué estructura de sostén y soporte vaginal encontramos aquí? Por delante la fascia pubovesical, por detrás encontramos la fascia recto-vaginal, ojo, aquí el tabique recto-vaginal, no se olviden, y lateralmente encontramos el arco tendíneo y parte de estructura del elevador del ano. Recuerden que el elevador del ano va del pubis hacia el recto, hacia el coxis, perdón, pubo coxígeo, pubo rectal, entonces pasan lateralmente a la vagina, como una U, ¿se acuerdan? Y el nivel 3 vendría a ser la parte más baja, el nivel 3 de Delancey. Anteriormente tenemos la uretra y la porción anterior del elevador del ano, y por detrás tenemos el famoso cuerpo perineal que ya hemos hablado, que es el lugar donde hacemos las episiotomías, medio lateral o mediana. Y hemos visto qué estructuras comprenden el cuerpo perineal, ¿no? Encontramos ahí el rafe medio, el transverso superficial, el transverso profundo, el esfínter anal y parte de los fascículos del elevador del ano del pubo coxígeo y el pubo rectal. El bulbo cavernoso también, el bulbo cavernoso. En una vista lateral, compartimento anterior, entonces, no se olviden, uretra, vejiga, uretrocistocele. En el compartimento apical o medial tenemos el útero o histerocele y el éntero. Y la parte posterior tenemos el rectocele y por abajo el desgarro perineal crónico. Seguimos con anatomía. Arteria hipogástrica. Estructura importante de irrigación de la pelvis femenina. La arteria hipogástrica o ilíaca, ¿interna o externa? ¿No? Interna, ¿no es cierto? Tenemos ahí las ramas. Eso preguntaron alguna vez, ¿no? Full memoria. Las ramas intrapélvicas y extrapélvicas. Entonces no se olviden que las intrapélvicas tenemos la ilíaca lumbar, la sacra lateral, viscerales, la vesical inferior, la vejiga, la umbilical, acá está la famosa arteria uterina, la vaginal larga y la hemorroidal media. Y las ramas extrapélvicas, ahí tenemos la obturatriz, la isquiática, la pudenda interna, en la pregunta pusieron pudenda interna y la glútea superior. La pudenda interna tiene una importancia en la irrigación de las estructuras vulvares, básicamente. Vamos a ver más adelante, vulva. En cambio, la uterina es importante en la irrigación del útero, como su nombre lo dice, y la parte superior de la vagina y trompas. Aquí tienen la red anastomótica de los órganos pélvicos femeninos, ¿no? Por acá viene la arteria ovárica, por acá arriba. ¿Y la arteria ovárica, rama de quién es? ¿Se acuerdan? De la aorta, ¿no es cierto? Arteria ovárica viene de la aorta directamente. Es una arteria sumamente importante. Por arriba. Esta es anastomosa con la arteria tubárica, ¿no? Trompa, tubárica externa, tubárica interna, y esta tubárica se anastomosa con la arteria uterina, rama superior. Y la arteria uterina es rama de la hipogástrica o ilíaca interna, la cual es rama de la ilíaca común, la cual es rama de la
aorta. Entonces ahí se forma el arco. Ahí se forma el arco. Por arriba. Por eso es de que cualquier patología o la parte quirúrgica a este nivel es recontra sangrante. Es muy vascularizada la pelvis femenina. Tiene una red anastomótica increíble. Hacia abajo ya encontramos la uterina, rama inferior, ya la rama vaginal, las cuales se van a anastomosar con, por abajo, el fondo, con la pudendas, ¿no? A nivel vulvar, la hemorroidal media, ¿no? Entonces, veamos, la arteria uterina tiene una porción descendente, transversal y un callado antes de ingresar al útero, a la irrigación uterina. En la porción descendente, en relación con el músculo obturador interno, por fuera del uréter, por fuera del uréter. La porción transversal es la más importante quirúrgicamente, y siempre preguntan esto, porque a este nivel, en la porción transversal, donde se cruza con el uréter, y si al hacer una histerectomía, si no ligamos muy bien la arteria uterina, podemos ligar el uréter y provocar una hidronefrosis. Y he sido testigo de muchas complicaciones de pacientes post-histerectomizadas en donde se han ligado el uréter. ¿Y a qué nivel cruza? Por delante del uréter, en la base del parametrio, a 2 centímetros del istmo. O sea, cuando están cerca del istmo, a 2 centímetros nomás, vemos al uréter pasando por detrás de la uterina, ¿ok? Cruzándolo. O a 10 a 15 milímetros craneal al fondo lateral de la vagina, ¿no? Al fondo lateral de la vagina, al costadito, por ahí cruza a 10 a 15 milímetros, o al nivel de istmo a 20 milímetros, la arteria uterina, el uréter. ¿Y cuál es su relación? Por detrás y por debajo. El uréter cruza la arteria uterina por detrás y por debajo. Ojo que les pueden preguntar al revés. La arteria uterina cruza en relación al uréter, ¿cómo dirían ustedes? Por delante y por encima. No se olviden, lean bien la pregunta. Pueden preguntarle de una o de otra manera. Bueno, el callado en relación al fondo saco lateral de la vagina y bueno, la porción ascendente lateral uterina que se va para arriba, ¿no? La arteria uterina, así. Las ramas colaterales, las ureterales, las vesicovaginales, las cervicovaginales, ramas uterinas, cuando penetran al útero, recuerden histológicamente, las ramas arciformes, las radiadas, las basales y las espiraladas, que son las últimas, las terminales, las que ingresan a irrigar el endometrio, en ese orden, ¿no? No se olviden porque este orden vino en una pregunta en un examen. Coloque usted el orden correcto, y les ponen arciformes, radiadas, basales, espiraladas y empiezan a mezclarlo. Recuerden que las últimas son las espiraladas. En general, ahí tengo un resumen que les he hecho de cada órgano, qué arterias involucran su irrigación. Ovario, la arteria ovárica, rama de la aorta, como lo hemos dicho, la arteria tubo-ovárica, que es la tubárica externa, y la arteria uterina, rama ovárica. O sea, es la misma cañería, pero toma nombres distintos a medida que avanza, ¿no? Como vimos acá, arteria ovárica, de la aorta, aquí se cambia el nombre y se convierte en arteria tubárica o tubo ovárica, o externa, tubárica externa, luego avanza un poquito más, ya cambia el nombre tubárica interna, y luego avanza un poquito más y ya viene a ser la rama ascendente o rama superior de la arteria uterina. Pero es un mismo arco. Trompa, lo mismo, la arteria tubárica externa, que es la tubo ovárica, y la arteria tubárica interna, que es la uterina ascendente. El útero, la uterina. Nadie más que la uterina irriga el útero, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna, rama de la ilíaca común, rama de la aorta. Y el ligamento redondo tiene su propia irrigación. Y eso es pregunta, examen a cada rato. El ligamento redondo, hay una arteria que se llama arteria del ligamento redondo. En alguna literatura muy antigua le llaman arteria de Hanson. Y esta arteria, ojo, no es rama de la hipogástrica, es rama de la epigástrica. Esa es la importancia. Y cuando no ligamos bien el ligamento redondo en una histerectomía, sangra, puede sangrar. ¿Y por culpa de quién? De esta arteria del ligamento redondo de Hanson, rama de la epigástrica. Por último, la vagina. La vagina es generosa. La vagina recibe irrigación de todos lados. Por arriba, el cérvico vaginal, de la vésico vaginal, ambas de la uterina, de la vaginal larga y de la hemorroidal media, rama de la hipogástrica. Rama de la hipogástrica, hemorroidal media. Y de la vulva, casi todo recibe
Irrigación de las arterias pudendas internas. Esa es la arteria más importante de la vulva, excepto los labios mayores que reciben de la arteria pudenda externa, rama de la femoral común. O sea, un poquito más afuera, la femoral, por fuera. Pero después de los labios menores para adentro, himen, clítoris, los bulbos vaginales, la glándula Bartolino y parte inferior de la uretra, reciben ramas todas de la pudenda interna. Pudenda interna. A ver, para que recuerden esquemitas. ¿Cómo se llama este ligamento? Miren el esquema, a ver. ¿Cómo se llama ese? Que se une del ovario al útero. ¿Cómo se llama ese ligamento? Útero ovárico. ¿Eh? Este. ¿Cómo se llama ese? ¿Que lo he movido? ¿Cuál? Ese. ¿Cómo se llama ese? Esa estructura donde ingresan los vasos ováricos, rama de la aorta que hemos mencionado. ¿Cómo se llama? Infundíbulo. Eso es el infundíbulo pélvico. ¿Ok? En alguna literatura le llaman el ligamento suspensorio del ovario. Pero la importancia es de que llevan los vasos ováricos, por ahí llegan. Y si a la hora de hacer oferectomía quirúrgicamente, no ligan bien esto, aquí yo he visto llorar colegas, porque sangran y el sangrado es al retroperitoneo. Y échate a entrar al retroperitoneo para encontrar el vaso y ligarlo. Ahí te encuentras los uréteres, etcétera, etcétera. La siguiente estructura, ¿cómo se llama? Esa que es anchito, ¿cómo se llama? Muy bien, ligamento ancho. Y este de acá, que es redondito, ligamento redondo. Tienen que ubicarse. Y este de acá, que une el útero al sacro, ¿cómo se llama? El útero sacro. O sea, ¿cómo destrozan a mí también? Trompa. Pregunta de examen. A cada rato se agarran con la pobre trompita. ¿Cómo se llama esta porción de la trompa? Ya cayeron. Intersticial, no es istmo. Intersticial, es la porción intramural. Está dentro del músculo uterino. Es la porción más delgada de la trompa, la más sangrante cuando se rompen los embarazos ectópicos. Después, la que sigue, ese sí se llama istmo. La que sigue, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? Ampolla, lugar más frecuente de embarazos ectópicos. Y las siguientes vendrían a ser las fimbrias. Intersticial, ístmico, ampular, fímbrico, en ese orden. Y la trompa de adentro para afuera es más delgadita, tiene el lumen más angostito, hasta la porción más distal que la más dilatada. Aquí el embarazo ectópico, cuando es ampular, cuando es fímbrico, no duele mucho, es un dolor pequeño, un pequeño sangradito, y crecen hasta edades gestacionales grandes, 10 a 12 semanas a veces. Pero cuando se inserta aquí a nivel intersticial, se rompen a las 6 semanas. Y son chocantes, o sea, la paciente en minutos ya está tirada en el suelo, chocada, con shock hipovolémico. Es más aparatoso el cuadro y más precoz. Entonces, según el cuadro clínico, tú puedes tener una idea qué nivel de la trompa está inserta. Bueno, la parte externa, no se olviden que tenemos la parte vestibular, la vulva, la glándula de Bartolino, la glándula de Skene o parauretrales, que no lo he puesto ahí, y los labios mayores y menores, ¿no? El perineo anterior es un triángulo grande y el perineo posterior un triángulo pequeño. El anterior está conformado por el pubis, los labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo. Acá tenemos el tubérculo genital, tenemos el meato urinario, la glándula de Skene o parauretrales a los costados de la uretra, el introito vaginal, el himen o las carúnculas y la glándula de Bartolino a los costados, ¿no? Y en la parte posterior ya tenemos el rafe medio, el ano, las fosas isquiorrectales o el coso interglúteo.